toda ley para ser modificada requiere de mayorías respectivas en la Cámara de Diputados y de Senadores para ser sancionadas posteriormente y finalmente promulgadas, ¿verdad? Pero no es necesario crear nuevos impuestos. Aparte de eso, la propuesta de imponer ahora tasas de impuestos a las exportaciones de cualquier cereal, eso va en contra de lo sensato y de lo conveniente para la economía de cualquier país. Eso hay que decirlo claramente. No es solamente porque estemos en Paraguay o no, sino que en cualquier país medianamente civilizado, poner castigo a las exportaciones es ir en contra de los principios generales de las políticas públicas, ¿verdad? De forma que, ¿para qué rasgarse las vestiduras hablando de un impuesto que va a tener consecuencias perversas para la ciudadanía y para la economía del país? ¿Por qué no hablar de lo que se puede hacer con el IVA y con el IRAGRO y con el IRASIS? Yo creo que esa posición es una posición técnicamente razonable, utilizar los impuestos ya existentes de forma que el Poder Ejecutivo, con las facultades que le están establecidas por ley, pueda, a buen criterio, aumentar eventualmente el IVA del 5% para productos agrícolas y pecuarios en estado natural, subirlos al 10%. Esa es una posibilidad que requiere también un debate técnico, porque hay que ver la forma de aumentar ese IVA al 10%, en todo caso solo para la soja, porque hay que llevar cuidado con otros productos que forman parte de la canasta familiar, porque aumentar del 5 al 10% productos que son sensibles para la canasta de bienes de consumo de las clases populares, eso va a incidir negativamente en el costo de vida de la población. Eso va a ocasionar inflación. No solamente eso, hay que tener en cuenta también que el IRAGRO está proporcionando muy poca recaudación a la Subsecretaría de Tributación. Y es que realmente esa ley no fue bien concebida desde un comienzo. Ahí existe la posibilidad de que se adapte el IRAGRO, que es el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias, a el IRASIS, que es el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios, de tal forma que se pueda, por ejemplo, cobrar un 5% por las utilidades del IRAGRO que están siendo distribuidas y más el 15% si es que esas utilidades se remesan al exterior. Por otro lado, eso es un impuesto ya existente y el Poder Ejecutivo puede modificar ese impuesto sin recurrir al Congreso Nacional. Y aparte de eso, hay que ver si el IRASIS va a sufrir también algunas modificaciones. Dependiendo de estas modificaciones, si es una modificación del IRAGRO que no está establecida por ley, el Poder Ejecutivo puede actuar por sí mismo, sin recurrir al Congreso Nacional. Pero si hay que modificar la ley vigente, entonces sí hay que ir al Congreso Nacional. Y eso vale lo mismo para el IRASIS. Ambos impuestos, el IRAGRO y el IRASIS, se cobran solamente sobre utilidades. Es decir, no se está poniendo ningún impuesto a la exportación, ni se está poniendo ningún impuesto a las ventas. Estamos hablando de utilidades. Y finalmente existe un instrumento de política tributaria que puede ser utilizado sin recurrir al Congreso Nacional, y es la eliminación de ciertas deducibilidades. Pero si esas deducibilidades no están dentro de la esfera de acción del Poder Ejecutivo, porque están establecidas por ley, y entonces habrá que modificar la ley también, y para eso se necesita mayoría. He visto, por ejemplo, que algunos están hablando de no permitir más, en el caso del IRAGRO y del IRASIS, la compensación de pérdidas actuales con ganancias futuras. Esa puede ser también una opción de aumentar la recaudación. Eso se puede discutir también. Eso tendrá que ir al Congreso Nacional, porque no es atribución del Poder Ejecutivo hacerlo por sí solo. En otras palabras, estas cuestiones tributarias son sumamente complicadas, como para tratarlas apresuradamente y sobre todo con desinformación de parte de las que las están manejando. Por otro lado, hay que distinguir también la repercusión que pueden tener estas medidas según el tipo de agentes económicos involucrados. Una cosa son los pequeños productores, por ejemplo, que tienen ingresos inferiores a 36 salarios mínimos, que son 70 millones de guaraníes al año,
lo que da un ingreso mensual de unos 6 millones de guaraníes por mes. Los productores rurales, los pequeños, que tienen esos ingresos o menos que esos ingresos, no son contribuyentes, es decir, no necesitan pagar impuestos, no necesitan ni siquiera tener RUC, pero si sus ingresos son superiores a esa suma, entonces entran en la categoría de medianos contribuyentes y ellos sí que van a tener que pagar impuestos a resultas de la decisión que tomen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en ese contexto. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que la repercusión de esta iniciativa parlamentaria de mayor imposición a cereales o a la soja solamente, se puede transmitir a los pequeños productores no solamente por vía impositiva, que ya sabemos que los pequeños no están gravados, sino también se puede transmitir a través de los precios, es decir, los precios que ellos obtienen por la venta de sus productos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que se toca, porque es como un entramado de telaraña. Uno pone el dedo en una parte de la telaraña y se resiente toda la telaraña, ¿no? Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que están los agroexportadores, no solamente los locales. Allí hay grandes conglomerados transnacionales que tienen un poder increíblemente grande. Y están también los brasileños y los brasiguayos. Es decir, todos los grandes exportadores, sean paraguayos o brasiguayos o brasileños o transnacionales, van a argumentar que ellos no van a poder pagar ese impuesto a las exportaciones porque los van a descolocar en el mercado internacional, porque los precios se establecen en el mercado mundial, no dentro del mercado paraguayo, y van a pasar ese sobrecosto del 15% hacia abajo. Es decir, van a cobrar ese 15% adicional, o si se reduce al 10%, ese 10% adicional a los medianos productores. Es mucho lo que hay que tener en cuenta como para tomar una decisión apresurada, así que por favor exhorto a la calma y a la mejor información a los que están teniendo en sus manos estos proyectos de ley, porque pueden hacer mucho perjuicio al país.